Bueno, entonces vamos a ver potencia e intensidad. La potencia y la intensidad en el caso del sonido, ¿verdad? Está asociado a cuánta energía se transmite por unidad de tiempo en una fuente de sonido, ¿verdad? Entonces, en esta sección se estudia principalmente una fuente puntual de sonido. Una fuente puntual es aquella que emite sonido en todas direcciones. Y cuando decimos que emite sonido, entonces queremos decir que lo emite uniformemente, ¿verdad? Sin darle ninguna preferencia a ninguna dirección en particular. Entonces, por ejemplo, una fuente de sonido puntual sería, por ejemplo, un pequeño parlante, ¿verdad? Un pequeño parlante, un radio, ¿verdad? Que emite ruido. Entonces, las ondas de ruido se van propagando de manera uniforme por el espacio. Entonces, en este caso solemos decir que la potencia es una propiedad de la fuente. O sea, la potencia se refiere a la cantidad de energía que emite la fuente por unidad de tiempo. Por lo general, entonces, la potencia es una propiedad de la fuente. Por ejemplo, decimos que es una propiedad del parlante o del equipo de sonido que está emitiendo el ruido. A diferencia de la intensidad, que la intensidad es una cantidad que se suele experimentar de manera distinta a diferentes distancias de la fuente, ¿verdad? La intensidad, entonces, se relaciona con la potencia de la siguiente manera. La intensidad es igual a la potencia dividida entre el área, eh, de impacto o el área que recibe el sonido. Me están preguntando que si la potencia se mide en watts. Sí, claro, la potencia se mide en watts. Recuerden que la potencia en física 1, la potencia se definía como la cantidad de energía o la cantidad de trabajo entregada por unidad de tiempo. Entonces la potencia se mide en watts porque un watt era un joule entre segundo. Entonces, según esta definición, ¿verdad? La intensidad se mide en watts divididos entre metro cuadrado. ¿Okay? Tiene unidades de potencia entre área. Watt entre metro cuadrado. Entonces, lo que puede resultar peligroso o lo que puede resultar molesto para una persona no es la potencia del sonido, sino la intensidad. Porque el sonido de una fuente de sonido se escucha distinto cuando nos apartamos de la fuente, ¿verdad? A mayor distancia se supone que menor va a ser la fuente, va a ser la intensidad de la fuente. Entonces, si el sonido viaja de manera uniforme, en ese caso nosotros podemos calcular el área como el área de la esfera alrededor de la fuente a una distancia r. ¿Verdad? Digamos que hay una persona que se encuentra acá, a esta distancia, ¿verdad? De la fuente de sonido a una distancia r. Y entonces el área que habría que usar sería el área de esta esfera de radio r. Y el área de una esfera es 4 por pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Si el sonido viaja de manera uniforme, entonces el área es 4 por pi por r al cuadrado. Y entonces la intensidad es igual a la potencia dividido entre 4pi por r al cuadrado. Es decir, la intensidad
decae con el inverso al cuadrado de la distancia. Parecido, por ejemplo, a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad también decaía con el inverso al cuadrado de la distancia. O sea, quiere decir que a mayor distancia, menor va a ser la intensidad. Y a menor distancia, mayor va a ser la intensidad, recíprocamente, ¿verdad? Pero esta fórmula solo es válida cuando sabemos que la fuente de sonido se emite de manera uniforme, que por lo general es así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ustedes, digamos, están, no sé, están en un, en un concierto, en un estadio, que está lleno de gente, y toda la gente está gritando, entonces la fuente de sonido consiste en toda la gente que está reunida en el estadio. Y entonces ahí no se puede afirmar que la fuente de sonido sea puntual, porque el sonido se emite constantemente de muchos lugares cercanos entre sí. En ese caso, la fórmula para la intensidad que les acabo de dar no aplicaría, ¿verdad? Porque esta aplica solamente cuando la fuente es puntual, ¿verdad? Pequeña y se puede identificar en un punto en el espacio. La gente que está reunida en un estadio no es puntual, ¿verdad? Entonces eso no sería válido. El estudio de la intensidad del sonido tiene mucha importancia porque nos ayuda a entender en qué casos puede resultar molesto o puede ser incluso peligroso para la salud. Por ejemplo, nosotros llamamos al umbral de audición a la menor intensidad de sonido que se puede escuchar con el oído humano, que sería aproximadamente igual a 1 por 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. ¿Okay? Este número, por supuesto, es una aproximación, es un redondeo. Algunas personas con oídos muy finos podrán escuchar sonidos más bajos que ese, ¿verdad? Y otras personas con oídos deteriorados, posiblemente el umbral que escuchen sea mayor, ¿verdad? O sea, quiere decir que no escuchen ruidos tan bajos como este. La intensidad mínima del sonido también depende de la frecuencia del ruido. No todos los sonidos tienen la misma frecuencia, ¿verdad? Esto es importante, por ejemplo, cuando uno está escuchando una nota musical. Las notas musicales corresponden a sonidos de diferente frecuencia. Algunos sonidos tienen un umbral de audición más bajos que otros. Pero más o menos, ¿verdad? Por lo general, el sonido más bajo que se puede escuchar es aquel que sale con una intensidad de 1 por 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. Me imagino que seguramente habrán otros animales, seguro, que tienen oídos que escuchan sonidos más bajos que estos. Y el umbral del dolor corresponde a la máxima intensidad que una persona puede escuchar sin hacerse daño. Un número mayor a ese corresponde a una intensidad que es peligrosa. El umbral de dolor corresponde precisamente a un watt entre metro cuadrado, ¿verdad? Nuevamente, este es un número redondeado, pues el valor exacto va a depender, por supuesto, de la frecuencia del sonido y del estado de salud de la persona, pero más o menos un watt entre metro cuadrado ya se considera peligroso. Y por lo general es necesario utilizar equipo de protección para sonidos con intensidades mayores a un valor de 1 por 10 a la menos 3 watts entre metros cuadrados. ¿Okay? Para un sonido mayor a ese, se recomienda siempre usar tapones, usar algún equipo especial, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que trabaja en construcción o la gente que trabaja en lugares donde hay mucho ruido, es mejor que utilicen protección para no dañarse los oídos. Sin embargo, como pueden ver, la escala de ruidos que se puede escuchar es bastante amplia. Y entonces, debido a esto surge la necesidad de representar la intensidad de una manera que sea más conveniente, más fácil de leer.
existe entonces la escala del sonido en decibeles, o se llama nivel de sonido en decibeles. El nivel de sonido en decibeles es una fórmula para medir la intensidad utilizando una función logarítmica. ¿Ok? Decimos que el nivel de sonido es igual al número 10 multiplicado por el logaritmo de la intensidad del sonido dividido entre la intensidad de umbral del sonido. Y una cosa muy importante es que este logaritmo está en base 10, ¿ok? Es un logaritmo en base 10. No es, por ejemplo, la función de logaritmo natural, que es en base e, ¿verdad? Sino que es la función logaritmo en base 10. Entonces, de aquí salen algunos ejemplos muy importantes. Por ejemplo, el nivel de sonido del umbral de audición sería cuando la intensidad es igual a la intensidad del umbral de audición. O sea, cuando I es igual a I sub 0. Entonces, si I es igual a I sub 0, entonces el nivel sonoro sería igual a 10 por el logaritmo en base 10 de I sub 0 entre I sub 0, ¿verdad? Que esto es, naturalmente, esto es igual a 10 por logaritmo en base 10 de 1. Y el logaritmo en base 10 de 1 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, en esta escala, decimos que un nivel de sonido de 0 decibeles corresponde precisamente al umbral de audición. ¿Okay? O sea, es una escala que se define, ¿verdad? Digamos, a propósito o artificialmente para corresponder a la audición humana, ¿verdad? Entonces, 0 decibeles corresponde a el umbral de audición. Vean que la unidad de medida para los decibeles se escribe como una D minúscula a la par de una B mayúscula. El decibel no es en realidad una unidad de medida real, digamos, no forma parte del sistema internacional de unidades, como si lo es, por ejemplo, el watt o el metro o el joule, ¿verdad? Sino que es una unidad que se define artificialmente para representar el nivel de audición, el nivel sonoro en decibeles. Otro ejemplo muy importante sería entonces el nivel de sonido del umbral del dolor. Cuando se alcanza el umbral del dolor, entonces la intensidad es igual a 1 watt entre metro cuadrado. Entonces, el nivel sonoro sería igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad de sonido entre la intensidad del umbral de audición. Y esto sería igual a 10 por el logaritmo de base 10 de 1 o 1 watt entre metro cuadrado dividido entre 1 por 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. ¿Okay? Vean que esto entonces, cancelando unidades, esto es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de 10 a la 12, ¿verdad? Y esto es entonces igual a 120 decibeles. Entonces, un nivel de audición de 120 decibeles corresponde al umbral del dolor. O sea que 120 decibeles se considera como un nivel de sonido peligroso, ¿verdad?
Entonces, en general, hay que usar protección cuando el nivel de audición anda entre los 90 decibeles y los 120 decibeles. Es una formulita muy sencilla, pero es una fórmula de la que siempre sacan muchos problemas en los exámenes, en las pruebas cortas de física 2, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Hasta este punto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok, Profe, ¿sí? porque al principio puso nada más el símbolo de beta y luego ya puso decibeles. Otra vez, Bueno, pero la B. no la escuché bien. Que porque puso la B al principio y luego ya puso DB. ¿Es lo mismo? ¿Cuál B? Es Sí, esa. Sí, sí. Y luego ya puso el decibel, digamos. esto que está aquí no es una B. Esto que está aquí es una letra beta. La letra beta es una letra del alfabeto griego, que se parece a una B, ¿verdad? Beta. Y beta se suele usar como la variable que representa el nivel de sonido. Ahora, esto que está aquí sí es una B. Entonces deberemos ponerlo como DB, ¿verdad? O sea, es decir, que beta es igual a 120 dB. O sea, beta es igual a 120 decibeles. Profe, disculpe. ¿Puede poner la página anterior un momento? ¿Ahí? Ujú. Listo, gracias. Ok. Hagamos entonces algunos ejemplos de esto. Voy a mandarles al chat de Telegram una pregunta del libro. Bueno, ok. Quisiera hacer entonces el problema 33. El problema 33 dice, la potencia salida de cierta bocina pública, por ejemplo, del pito de un carro, por ejemplo, es de 6 watts. Suponga que se transmite por igual en todas direcciones. Desde la bocina, ¿a qué distancia el sonido sería doloroso al oído? ¿Y a qué distancia desde la bocina el sonido sería apenas audible? Que eso tiene que ver entonces con el valor del umbral de audición y del umbral de dolor, ¿verdad? Entonces yo tengo la bocina y yo estoy asumiendo que esta bocina se comporta como si fuera una bocina puntual. Y me están diciendo que la potencia de esta bocina es igual a 6 watts, ¿verdad? Entonces recordemos que la potencia se considera que es como una propiedad de la fuente, ¿verdad? No depende en qué lugar se encuentre el observador, sino que es una propiedad de la fuente de sonido. Y que hay una persona que se encuentra a una distancia de la fuente, a una distancia R, ¿ok? Entonces yo quisiera encontrar primero a qué distancia
el sonido sería audible, o sea, sería escuchable, ¿verdad? Entonces, el sonido sería audible justamente cuando la intensidad es igual a la intensidad del umbral de audición, que es entonces 1 por 10 a la menos 12 watts entre metro al cuadrado. Recordemos que la fórmula para la intensidad es igual a potencia dividido entre 4pi entero al cuadrado cuando la fuente de sonido es puntual. Entonces la distancia sería igual a la potencia dividido entre 4 veces pi, la intensidad dentro de raíz cuadrada, ¿verdad? Hay que hacer un despeje. Entonces esto sería la raíz cuadrada de 6 watts entre 4pi, 1 por 10 a la menos 12 watts entre metro al cuadrado. Vean que obviamente, los watts se cancelan y la distancia que me queda de esta operación tiene que estar en metros. Entonces sería apenas audible a una distancia de, vamos a ver, 6 entre 4pi por 1 por 10 a la menos 12, a una distancia de 6.9 por 10 a las 5 metros. Ven que es una distancia muy grande, ¿verdad? O sea, sería a 690 kilómetros de distancia. Entonces, habría que estar demasiado lejos para que para que eso apenas se pueda escuchar, ¿verdad? O bien, habría que estar muy lejos para no escucharlo, mejor dicho, ¿verdad? Habría que estar muy lejos para no escucharlo. Ah, bueno, esta era la parte B, mira, dice el revés. Y la parte A era encontrar a qué distancia sería doloroso, a qué distancia sería peligroso, ¿verdad? Bueno, eso sucede entonces cuando la intensidad es igual a 1 watt entre metro cuadrado. Entonces, R sería igual a la raíz cuadrada de la potencia entre 4pi intensidad, raíz cuadrada de 6 watts entre 4pi por 1 watt entre metro cuadrado. Y eso es igual a 0,69 metros. O sea, con que uno esté a 69 centímetros de distancia, ya es peligroso para la audición humana. ¿Okay? Entonces, claramente, para que no sea peligroso hay que estar muy lejos, para que sea peligroso hay que estar muy cerca. Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta con eso que acabo de explicar? Está bien, pues. ¿Todo bien? Ok. Y viendo la misma fotografía, quisiera hacer el problema 33. El problema 33 dice, la potencia de salida de cierto, no, perdón, el problema 34, perdón, dice, un cohete explota a una altura de 100 metros sobre el suelo. Un observador en el suelo, directamente bajo la explosión, experimenta una intensidad sonora promedio de 7 por 10 a la menos 2 watts entre metro cuadrado durante 0.2 segundos. Que podríamos decir que es el tiempo que dura la explosión, ¿verdad? ¿Cuál es la energía sonora total de la explosión? ¿Cuál es el nivel sonoro en decibeles que escucha el observador? Entonces, en este problema, nosotros tenemos que al nivel del suelo, ¿verdad? Hay una persona que escucha
cuando un cohete explota, ¿verdad? Hace explosión. Entonces, las ondas de sonido se van propagando esféricamente por el espacio, ¿verdad? O sea, no solamente se propagan hacia abajo, se propagan también hacia los lados y hacia arriba, ¿verdad? Bueno, lo que escucha la persona es lo que sucede cuando las ondas llegan hacia abajo. Entonces esa persona se encuentra a una distancia que en su momento es de 100 metros, ¿verdad? Seguiremos aquí que R es igual a 100 metros. Y sabemos que la potencia con la que sale disparada, con la que sale disparada la energía serían 7.00 por 10 a la menos 2 watts entre metro cuadrado. Y nos dicen que el tiempo de la explosión duró 0.2 segundos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos la energía sonora? Para eso tenemos que recordar una fórmula de física 1, ¿verdad? Que es que la potencia es igual a la energía liberada entre el tiempo en que se libera la energía. Y por lo tanto, la energía es igual a la potencia multiplicada por el tiempo. La energía sería entonces los 7.00 por 10 a la menos 2 watts por 0.200 segundos. ¿Ok? Y eso da 1.4 por 10 a la menos 2 joules. Porque recuerden que watt multiplicado por segundo es igual a joule. Luego dice, ¿cuál es el nivel sonoro en decibeles que escucha el observador? Ese nivel sonoro se calcula entonces de la siguiente forma. Nivel sonoro beta es igual a 10 por logaritmo en base 10 de la intensidad dividido entre la intensidad de referencia. Pero vean que la intensidad no la tengo que calcularla. Entonces, digo que la intensidad es igual a la potencia dividido entre 4pi r al cuadrado. Sería entonces 7 por 10 a la menos 2 watts entre metro al cuadrado entre 4pi 100 metros a la 2. Y eso sería entonces 5.57 por 10 a la menos 7 watts entre metro al cuadrado. Esa intensidad es baja, ¿verdad? Quiere decir que no es peligrosa. Sin embargo, es mucho más alta que la intensidad de referencia. Por lo tanto, la persona sí la va a escuchar. Entonces decimos que la intensidad sería, que nivel sonoro sería 10 por el logaritmo de 5.57 por 10 a la menos 7 watts entre metro al cuadrado dividido entre 1 por 10 a la menos 12 watts entre metro al cuadrado. Y eso es igual a... Y para esta parte, asegúrense de estar calculando el logaritmo en base 10, ¿verdad? Cuidado, se les va a calcularlo con el logaritmo natural porque estaría mal. Y sería entonces 57.46 decibeles el nivel de sonido. ¿Ok? Vamos a ver.
Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, bueno, como tal, dice que la potencia, ¿verdad? Está en watts por metro cuadrado, pero en energía no usamos los metros cuadrados. ¿Por qué fue? ¿O qué es lo que, no sé, que no entendí como eso, tal vez? Ay, mira, la potencia de salida es intensidad de sonido es 7 porque serán 2 watts entre metro cuadrado. Ah, escuches, es al revés. Eso no es la... Sí. Ok, tengo que corregir algo que hice mal, perdón. Esto que está aquí es la intensidad que escucha la persona que está aquí abajo. Entonces, sí, hay que corregir esto. Vamos a ver. Vamos a borrar esta parte. Perdón, tiene toda la razón. Ok, energía es potencia por tiempo, pero la potencia no la tengo. La potencia hay que calcularla como la intensidad por el área, ¿verdad? O la intensidad por 4pi r al cuadrado. Entonces la potencia sería 7.00 por 10 a la menos 2 watts entre metro al cuadrado por 4pi por 100 metros al cuadrado. Ahí sí, ¿verdad? Entonces la potencia es 8.80 por 10 a la menos 7 watts. Y la energía entonces es potencia por tiempo, 8.80 por 10 a la menos 7 watts por 0.2 segundos. 1.76 por 10 a la menos 7 joules. Y la parte B, ahora sí, la parte B se calcula como 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad entre I sub 0. Entonces es 10 por el logaritmo en base 10 de 1.76 por 10 a la menos 7. No, pues ya. Intensidad es, intensidad es 7. Profe, ¿Sí? perdón, a mí me dio 8,80 por 10 a la 3. Vamos a ver. ¿Le dio qué cosa? La potencia me dio 8,80 por 10 a la 3. 8,80 por 10 a la 3. Ah, sí, perdón, por 10 a la 3. Ok. O sea, 8.80 kilowatts, ¿verdad? Y esto, ok, lo vimos entre 1 por 10 a la menos 12 watts centímetro al cuadrado. Sería 7 por 10 a la menos 2. 1 por 10 a la menos 12. Ok, sería 108.46 decibeles. Que esto sí es peligroso, que es un valor muy grande, ¿verdad? O sea, es peligroso aunque sea menor que 120, ¿verdad? Pero es mayor que 90. Y ya por arriba de 90 hay que usar protección porque puede ser malo para...
Profe, la energía, ¿verdad? Que sería a la 3 también. La energía, ah, sí, ¿cierto? La energía sería entonces aquí, a la 3. Y entonces sería 1.7 por 10 a la 3. Correcto. Muchas gracias, por cierto. Ujú. ¿Alguna duda, alguna pregunta con eso que acaba de pasar? De mi parte todo. Vamos a hacer entonces algunos problemas de práctica de lo que hemos visto el lunes. No, el martes, pero el martes hemos tenido clases. Vamos a ver. Vamos a hacer el problema 8. Dice, una onda sinusoidal viaja en la dirección X negativa hacia la izquierda. Tiene una amplitud de 20 centímetros, una longitud de onda de 35 centímetros, una frecuencia de 120 de 12.0 Hz. La posición transversal de un elemento del medio en el tiempo t igual 0 y en x igual 0 es t igual menos 3 centímetros. Y el elemento tiene una velocidad positiva en dicha ubicación. Se desea encontrar una expresión para la función de onda que describa esta onda. A. Bosqueje la onda cuando t es igual a 0. B. Encuentre el número de onda angular k a partir de la longitud de onda. El número de onda angular es el número de onda simple. C. Encuentre el periodo t a partir de la frecuencia. Encuentre de la frecuencia angular omega y E. Encuentre la rapidez de la onda. F. Con información en tiempo t igual 0, encuentre la constante de fase phi. G. Escriba una expresión para la función de onda y de xt. O sea, hay que reunir en este problema la información que nos da, ¿verdad? Sabemos que la amplitud es de, es de 20 centímetros. Sabemos que la longitud de onda es de 35 centímetros. Sabemos que la frecuencia es de 12 Hz. Y sabemos que Y, cuando el tiempo es igual a 0 y X es igual a 0, es igual a menos 3 centímetros. Y también dice, y el elemento tiene una velocidad positiva en dicha ubicación. Eso quiere decir que la velocidad
transversal, cuando el tiempo es igual a 0 y x es igual a 0, es un número mayor a 0, un número positivo. Esta información después me va a servir para calcular la, la constante de fase. Entonces, la fórmula de la función de onda y de xt va a ser de la forma de la amplitud por el seno de kx más omega t más phi. Ok, si ustedes recuerdan la vez pasada, yo les había dicho que eso se pone como un menos omega t, pero aquí lo estoy poniendo como un más omega t. Ok, este más se debe a que al principio del problema nos dicen que la onda viaja en la dirección negativa. O sea, la onda viaja hacia la izquierda. Por lo tanto, la forma de la onda es con un más. ¿Ok? Si se hubiera movido para la derecha, este más hubiera tenido que haber sido un menos. Y bueno, ya tenemos, ¿verdad? Casi toda la información para calcular cada una de estos parámetros. Por ejemplo, K es igual a 2pi entre lambda. Yo podría, sin ningún problema, dejar todo en unidades de centímetros. Al fin y al cabo, no hay ningún requerimiento de que esto esté en metros, siempre y cuando todas las cantidades coincidan con las unidades. Entonces, 2pi entre lambda sería 2pi entre 35 centímetros. Y eso sería entonces igual a 0.180 radianes entre centímetros. La frecuencia angular, omega, sería entonces 2pi por f. O sea, sería 2pi por 12 Hz. Sería 75.4 radianes entre segundo. ¿Ok? ¿Qué más nos piden? Bueno, nos piden que hagamos un bosquejo de la función. Ahora lo hacemos al final. El número de onda lo tenemos. La frecuencia angular la acabamos de calcular. Hay que sacar también el periodo. El periodo es muy fácil. El periodo se calcula simplemente sacando el inverso de la frecuencia, ¿verdad? Sería 1 dividido entre 12 Hz. Sería 0.0833 segundos. Es un periodo extremadamente pequeño. El periodo, la frecuencia angular. Bueno, nos piden también calcular la rapidez de la onda. Recordemos que la rapidez de la onda era diferente a la rapidez transversal, ¿verdad? La rapidez de la onda se puede calcular dividiendo la longitud de onda entre el periodo. O se puede calcular también multiplicando la longitud de onda por la frecuencia. Hagámoslo de esta manera porque nos quedan con números redondos. La longitud de onda entonces es 35 centímetros y la frecuencia son 12 Hz. Entonces, la rapidez de la onda sería 35 por 12. 420 centímetros por segundo. O si ustedes lo prefieren, 4.2 metros entre segundo. Ahí nos falta calcular
la constante de fase phi. La constante de fase la podemos calcular usando la información cuando el tiempo t es igual a 0 y cuando x es igual a 0. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recordemos que y de t igual a 0 y x igual a 0 es igual a la amplitud por el seno de k por 0 más omega por 0 más phi. Y eso es igual a menos 3 centímetros. Es decir, a por el seno de phi es igual a menos 3 centímetros. Y esto es decir que el seno de phi es igual a menos 3 centímetros dividido entre la amplitud, ¿verdad? Y la amplitud era igual a 20 centímetros. Es menos 0.15, ¿ok? Sin unidades. Es decir, hay que encontrar el valor del seno, el valor de phi, tal que el seno de phi es igual a menos 0.15. Entonces, lo que uno hace es encontrar cuáles son los posibles valores de phi que hacen esto, ¿verdad? Diríamos que phi es igual al seno inverso del menos 0.15. Vamos a ver. Sería menos 0.151 radianes. Menos 0.151 radianes. Ok. Pero vamos a revisar una cosa, porque la solución podría ser esta, o podría ser también, ya les digo, podría ser también phi igual a pi menos, no, pi más 0.151 radianes. ¿Ok? O sea, podría ser también 3.29 radianes. Esto no es tan obvio, ¿verdad? Cuando uno lo dice así, pero hay que entender por qué pasa esto. Si ustedes tienen un círculo unitario, ¿verdad? O sea, un círculo de radio 1, entonces la proyección que genera un ángulo, ¿verdad? Digamos que este es el ángulo phi, también la genera el ángulo que está acá, que sería el ángulo pi menos phi. Entonces, si yo sé, ¿verdad?
si sé que una solución es phi igual a menos 0.151 radianes, entonces también sirve phi igual a pi menos 0.51 radianes, que es 3.29 radianes. Y si quieren comprobarlo, entonces calculen el seno de esos valores. El seno de menos 0.151 radianes es 0.150. Y el seno de 3.29 radianes es igual a 0.50 también. Un poquito redondeado. Menos 0.50, perdón. Entonces hay que ver cuál de estos dos son los que es el que hay que usar. ¿Y de qué manera lo sabemos? Bueno, se puede deducir a partir de la información que decía que la velocidad en el tiempo t igual 0 era positiva. Entonces, la pregunta decía que la velocidad transversal, cuando el tiempo era igual a 0, cuando x es igual a 0, es mayor a 0. Y recordemos que la velocidad transversal es igual a la derivada de y con respecto a t cuando x era constante. Entonces, esto es igual a la derivada con respecto al tiempo de a seno kx más omega t más phi para x constante. Y esto es igual a por omega por el coseno de kx más omega t más phi, ¿verdad? Ahí la diferencia entonces es que sacamos el omega del argumento y sustituimos el seno por el coseno. De manera tal que la velocidad en y, la velocidad transversal, cuando t es igual a 0 y cuando x es igual a 0 es a por omega por el coseno de pi, ¿verdad? Entonces, si phi puede ser menos 0.151 radianes o puede ser también 3.29 radianes, escogemos cuál de los dos da un valor positivo. El coseno de menos 0.151 es igual a 0.989, mientras que el coseno de 3.29 radianes es igual a menos 0.989. Por lo tanto, el valor correcto para phi tiene que ser este, porque es el que da un valor positivo. Phi tiene que ser igual entonces a menos 0.151 radianes. Y por lo tanto, eso nos dice que y es igual a 20 centímetros por el seno de kx, donde k era 0.180 radiante centímetro más omega. Omega era 75.4 radianes entre segundo t menos 0.151 radianes. Y esta sería entonces la forma de la función de onda.
Ok, falta todavía hacer un gráfico de esta función, pero hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Tal vez solo para confirmar, para mí, tenemos nada más menos, bueno, tenemos que tener el resultado del coseno de phi positivo porque definimos, o se definió previamente que la velocidad transversal es positiva, ¿verdad? Es por esa razón, ¿verdad? Es por esa condición, exactamente. Ok, gracias. Si no sabemos eso, si no supiéramos que la velocidad transversal era positiva, entonces nos queda, digamos, la duda o la ambigüedad en cuanto al valor de phi, porque podría perfectamente ser cualquiera de esos dos, pero como sabemos que es positivo, entonces solamente puede ser menos 0.159 radianes entre, radianes, ¿verdad? El valor de phi. Profe, hace falta la X, ¿no? ¿Cómo? Ah, la X, La, bien, la X, sí. falta la X. Ahí está la X. Ok. Ok. Nos pedía que hiciéramos un bosquejo cuando el tiempo es igual a 0. Entonces, hay que poner y cuando t es igual a 0 y x es cualquier número. Entonces serían 20 centímetros por el seno de 0,180 radianes entre centímetro por x. El tiempo no lo pongo porque es 0. Y luego le resto menos 0,151 radianes. Entonces, la función es una función sinusoidal. Y yo sé que esta función tiene una amplitud de 20 centímetros. Entonces, el valor más grande y el valor más pequeño que puede alcanzar esta función son 20 centímetros hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? 20 centímetros y 20 centímetros. Yo también sé que la función cuando x es igual a 0 y t es igual a 0, tiene que ser igual a menos 3 centímetros. Entonces, los menos 3 centímetros están acá y eso quiere decir que la función tiene que pasar por este punto de acá, ¿verdad? Pasa por esa posición. Ahora, habría que ver si, este, si la función es creciente o es decreciente. Tiene que ser creciente porque es, bueno, no necesariamente. No tiene que ser decreciente. Vamos a ver, cuando la función la evaluamos, cuando evaluamos la derivada de y entre dx, cuando x es igual a 0, esto queda como la derivada con respecto a x de la amplitud por el seno de kx más omega t más phi. Sería la amplitud por omega por el coseno de kx más omega t más phi. Entonces, si x y t son iguales a 0, entonces la pendiente es a por omega. No, es a por, no es por omega, es por k, ¿verdad? A por k por el coseno de phi y esto es positivo. Entonces la función es creciente. ¿Sí? Entonces la función simplemente diríamos, ¿verdad? Que es de esta forma. Va creciendo y luego baja. Va creciendo y luego baja porque es una función sinusoidal. Ok, y ahí estaría. Con la información que tenemos se puede sacar la forma de la función de esa manera. Ok. ¿Preguntas, dudas?
En vista de que el primer examen va a ser, bueno, va a ser este lunes, entonces quería preguntarles si tenían algún problema o alguna duda que quisieran que revisara, ¿verdad? Aprovechando que estoy aquí, estamos aquí todos viendo. ¿Alguien quisiera proponer algún ejemplo de los temas que entran en el examen de lunes? ¿Algún problema de fluidos o de osciladores? Yo no tengo ninguno en mente, pero sí siento que sería bueno si pudiéramos hacer uno Bueno, de ambos. quisiera el ejemplo. ¿De cuál de los dos temas? Profe, Procesadores. ¿Quién dijo profe? Es que yo hice el 14 del capítulo 15 y, Ajá. o sea, todo estaba bien, pero en las últimas dos preguntas creo que fueron las que no pude hacer. Ok, ese es un problema que se las trae. Vamos a ver. Voy a tomarle foto. El de la saltadora bungee, ¿verdad? Dice, Sí. una saltadora de bungee, una cuerda bungee es una cuerda elástica de la que se tira la gente, ¿verdad? Para, por ejemplo, cuando se tiran de un precipicio, entonces saltan y la cuerda los atrapa cuando llegan al fondo. Entonces no se lastiman, pero es un deporte, digamos, extremo. Pues una saltadora bungee de 65 gramos salta de un puente con una cuerda ligera amarrada a ella y al puente. Cuando dicen que la cuerda es ligera, lo dicen solamente para que uno no tome en cuenta el peso de la cuerda, ¿verdad? La longitud no estirada de la cuerda es de 11 metros. La saltadora alcanza el fondo de su movimiento 36 metros abajo del puente antes de rebotar de regreso. Queremos encontrar el intervalo de tiempo entre que deja el puente y llega al fondo de su movimiento. Su movimiento total se puede separar en una caída libre de 11 metros y una sección de 25 metros de oscilación armónica simple. Para la parte de la caída libre, ¿cuál es el modelo adecuado para describir su movimiento? Pero para la parte de la caída libre, ¿cuál es el análisis del modelo adecuado para describir su movimiento? Ven, ¿durante qué intervalo de tiempo está en caída libre? Ve otra vez, eso es un error de imprenta, ¿verdad? En fin, dice, para la parte de oscilación armónica simple de la caída, ¿es el sistema de la saltadora, la cuerda elástica y la tierra aislado o no aislado? A partir de su respuesta en el inciso anterior, encuentra la constante elástica de la cuerda. ¿Cuál es la ubicación del punto de equilibrio donde la fuerza del resorte equilibra la fuerza gravitacional ejercida sobre la saltadora? ¿Cuál es la frecuencia angular de la oscilación? ¿Qué intervalo de tiempo se requiere para que la cuerda se estire 25 metros? ¿Cuál es el intervalo de tiempo total para un salto de 36 metros? Ok. Entonces, en este problema tenemos puente, ¿verdad? La saltadora. Entonces, suceden dos cosas importantes, ¿verdad? En primer lugar, la saltadora, bueno, salta, ¿verdad? Y entonces, primero cae 11 metros. La cuerda, cuando no está estirada, mide 11 metros de largo, lo cual quiere decir que durante los primeros 11 metros de caída, la cuerda no va a estar estirada y por lo tanto la cuerda no va a ejercer ninguna fuerza adicional sobre la saltadora. La única fuerza que estaría actuando sobre ella es la de su propio peso. Pero después de los 11 metros, la cuerda se empieza a estirar, empieza a hacer una fuerza adicional sobre ella
y se estira hasta alcanzar 25 metros de largo. ¿Ok? Entonces, esta parte que está acá es pura caída libre. Y esta parte que está acá es una combinación de caída libre más movimiento armónico simple debido a la cuerda. La cuerda se comporta como un resorte. O sea, no es un resorte, pero se comporta como si fuera uno, porque se le puede asignar una constante elástica y porque es un sistema que ejerce una fuerza de restitución. ¿Verdad? Cada vez que se estira, aparece una fuerza que intenta devolver a la posición de equilibrio. Entonces, la pregunta dice, para la parte de caída libre, ¿cuál es el análisis de modelo adecuado para describir el movimiento? Pues simplemente, entonces sería caída libre. ¿No? Al principio sería caída libre. Pregunta B. ¿Durante qué intervalo de tiempo está en caída libre? Para la parte B, entonces, tiempo en caída libre, tenemos que reunir datos, ¿verdad? Entonces decimos que la caída libre empieza con una velocidad inicial en y, Vy inicial igual a 0. Podemos decir que la altura inicial era 0 y la altura final era de menos 11 metros. Y ya con eso tenemos suficiente información para calcular el tiempo de caída. Bueno, esto es un problema de caída libre, ¿verdad? Entonces la fórmula que hay que usar es la que dice que y final es igual a y inicial más velocidad inicial en y por t menos 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Esto se cancela porque es 0. Esto se cancela porque es 0. Y entonces tenemos que y final es igual a menos 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Y entonces el tiempo de caída libre sería la raíz cuadrada de menos 2g y final en, no, mentira, menos 2y final entre g, ¿verdad? Raíz cuadrada de menos 2 por menos 11 metros entre 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Y entonces el tiempo en caída libre duró 1.50 segundos. ¿Sí? Esta parte del movimiento duró 1.50 segundos. Hasta ahí estamos bien, entonces. Para la siguiente pregunta dice, para la parte de oscilación armónica simple de la caída, ¿es el sistema de la saltadora, la cuerda elástica y la tierra aislado o no aislado? Sí, es aislado, ¿verdad? Pues porque es un sistema donde interacciona la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica de la cuerda. Entonces, sí se puede decir que es un sistema aislado. Eso es muy fácil, ¿ok? Luego dice, a partir de su respuesta en el inciso C, encuentre la constante elástica de la cuerda. Muy bien. Para calcular la constante elástica de la cuerda, hay que imaginarse lo que sucede entonces cuando la saltadora llega a la parte más baja de su caída, ¿verdad? En la parte más baja, la saltadora experimenta, por un lado, su propio peso hacia abajo, ¿verdad? Y por otro lado, experimenta la fuerza de restitución de la cuerda hacia arriba. Llamamos eso Fs, como diciendo la fuerza del resorte, fuerza del spring, ¿verdad? No es un resorte, pero es una cuerda que se comporta como un resorte. Entonces, en la parte más baja, la fuerza del resorte menos el peso se cancelan entre sí y es igual a 0. Entonces la fuerza del resorte es igual al peso. Y la fuerza del resorte
es la constante elástica que queremos encontrar multiplicada por la distancia que se estira la cuerda, igual al peso. La distancia que se estira la cuerda es 25 metros, ¿verdad? Entonces, K sería mg entre X. Ah, bueno, y la masa de la saltadora bungee es de 65 kilogramos. Esto sería 65 kilogramos por 9,8 entre 25 metros. .48 newtons entre metro, porque la constante elástica la medíamos usando newton entre metro, ¿verdad? Vean que curiosamente, ¿verdad? Para este caso, aunque nos interesa mucho la parte de las energías, el valor de la constante elástica se encuentra utilizando más bien la fuerza elástica, no la energía potente, sino la fuerza, ¿verdad? Será igualando la fuerza elástica con el peso de la muchacha. Y eso nos da entonces la constante elástica de 25.48 newton entre metro. Ok, hasta aquí estamos. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cuál era lo de, perdón, lo del sistema aislado? La pregunta de sistema aislado decía, em, para la parte de oscilación armónica simple de la caída, es el sistema de la saltadora, la cuerda elástica y la tierra aislado o no aislado. Decimos que sí, ¿verdad? Es aislado. ¿Por qué? Porque es un sistema donde están interaccionando la fuerza de gravedad, la fuerza elástica de la saltadora, ¿verdad? Y entonces la energía mecánica se calcula usando la energía potencial gravitacional, la energía potencial elástica de la cuerda y la energía cinética. O sea, es un sistema donde la saltadora interacciona con la gravedad de la Tierra y con la fuerza elástica de la cuerda y con nada más. Ok, gracias. Es que vea que la pregunta tiene dos partes B, ¿verdad? Por eso lo digo. O sea, la segunda parte B es la parte C. Y esto va a la parte D. Muy bien. Ah, no, mentira, mentira. Esto que hice acá no es correcto. Porque no se puede justificar que la aceleración sea cero en la parte más baja de acá. No, esto no se puede hacer. Habría más bien que utilizar la energía mecánica inicial y la energía mecánica final. Ok. Si decimos que aquí la altura y es igual a 0, y inicial, y aquí y final sería menos 36 metros. Ok, ahí sí, ¿verdad? Entonces decimos, la energía mecánica inicial sería igual a la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial más la energía potencial elástica inicial. Y esto es igual a 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado más masa por gravedad por altura inicial más 1/2 de la constante elástica por la distancia x inicial al cuadrado, donde x inicial es la distancia que se estira la cuerda al principio.
Pero al principio la cuerda está enrollada, ¿verdad? Entonces no está estirada. Entonces, al principio, la velocidad es 0, porque parte del reposo. La altura es 0, porque yo decido medir la altura con respecto a acá. Y el X inicial es 0. Entonces, toda la energía mecánica de la saltadora sería 0. Luego, la energía mecánica final sería la energía cinética final, ¿sí? Más la energía potencial gravitacional final, más la energía potencial elástica final. Y ahí sí, ¿verdad? Entonces, la velocidad final es 0, y final es menos 36 metros, y el X final sería 25 metros. Entonces, esto sería 1/2 por la masa por la rapidez final al cuadrado, más masa por gravedad por Y final, más 1/2 de K por X final al cuadrado, donde la velocidad final es 0. ¿Ok? O sea, los únicos términos que no se cancelan son estos dos. Y yo quiero utilizar esto para calcular acá. Entonces, energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. 0 es igual a masa por gravedad por Y final, más 1/2 de K por X final al cuadrado. Entonces, K es menos masa por gravedad por Y final entre 1/2 de X final al cuadrado. Sería menos la masa, que son 65 kilogramos, por 9,8 metros entre segundo al cuadrado, por Y final, que son menos 36 metros. Dividido entre 1/2 de X final. Y X final es 25 metros. Ahí en realidad no importa si el 25 metros le pongo un menos o un más, porque está elevado al cuadrado. Y eso da lo mismo, ¿verdad? Entonces, K sería 65 por 9,8 por 36 entre 1/2 por 25 al cuadrado. Ahí está, 73.38 newton entre metro. La constante elástica es 73.38 newton entre metro. Esa sería entonces la pregunta D, ¿verdad? La D. O sea que ya sabemos que la constante elástica es 73.38 newton entre metro. Luego la pregunta, ahora sí, ahora la pregunta dice, ¿cuál es la ubicación del punto de equilibrio donde la fuerza del resorte equilibra la fuerza gravitacional ejercida sobre la saltadora? O sea, tenemos que identificar en qué lugar, no sabemos a dónde es, en qué lugar la saltadora tiene una fuerza elástica igual al peso de ella, ¿verdad? Hay que encontrar la X donde eso sucede. Entonces decimos que para la parte E, igualamos la fuerza elástica con el peso. O sea, K por X es igual a mg. Y entonces X es igual a mg entre K. Serían 65 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado entre 73.38 newton entre metro. X sería igual a 8.68 metros.
O bien podríamos decir que esto sucede a 11 metros más 8.68 metros, o sea, a 19.68 metros debajo del puente. Porque sería que le sumáramos, ¿verdad? Le sumamos la distancia que ya había caído de todas formas debido a la parte en caída libre. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Luego dice, ¿cuál es la frecuencia angular de la oscilación? Ok, para responder esa pregunta, tenemos que identificar la frecuencia angular a partir de estos datos, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginarnos lo que sucede en la parte de la caída donde la saltadora está unida a la cuerda. Y la cuerda está estirada una distancia X. Entonces, la saltadora nuevamente experimenta la fuerza de su peso y experimenta también la fuerza elástica de la cuerda. La fuerza elástica sería entonces igual a Kx, ¿verdad? Yo sé que en el libro la fuerza de resorte es menos Kx, pero la pongo positiva porque yo sé que la fuerza apunta hacia arriba, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer, primero que nada, es comprobar que la ecuación de movimiento de la saltadora corresponda a la de un oscilador armónico. Uno podría creer inmediatamente que sí lo es, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la saltadora está conectada a la cuerda y la cuerda se comporta como un resorte. Pero para estar seguros hay que comprobar que la fuerza de gravedad que está actuando sobre ella no esté interfiriendo. O sea, que la fuerza de gravedad no esté afectando el movimiento de manera tal que no sea el de un oscilador armónico. Entonces, decimos, ¿verdad? Que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y, ¿verdad? Y las fuerzas que están actuando son la fuerza del resorte hacia arriba menos el peso hacia abajo. Y esto es igual a la masa por la aceleración en Y. Ahora bien, sabemos que la fuerza del resorte es igual a K por X. Y la aceleración en Y, en este caso, tendría que ser igual al negativo de la segunda derivada de X con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque la altura disminuye cuando X aumenta. O la altura aumenta cuando X disminuye. Entonces hay una relación inversa entre los dos. Entonces decimos que la aceleración sería menos dx d cuadrado x entre t cuadrado. Por lo tanto, la ecuación sería K por X menos mg es igual a la masa por la segunda derivada de X con respecto al tiempo. Entonces, la segunda derivada de X con respecto al tiempo es igual a, no, menos, ¿verdad? Es igual a la gravedad menos K entre M por X. ¿Ok? Muy bien. Ahora, yo quiero verificar que esta ecuación de alguna manera se pueda escribir como la ecuación del oscilador armónico, que dice que d cuadrado x de t cuadrado es igual a menos omega al cuadrado
X, ¿verdad? Yo tengo que ver aquí en esta ecuación qué sería el omega cuadrado. No es tan obvio que el omega cuadrado es K entre M, ¿verdad? Hay que verificarlo. Entonces, lo que yo hago acá es hacer una sustitución. Una sustitución, digamos, muy rebuscada. Voy a definir una variable nueva, z, tal que menos k entre m por z sea igual a g menos k entre m por x. Y por lo tanto, si yo saco segundas derivadas, me queda que menos k entre m por la segunda derivada de z con respecto al tiempo es igual a menos k entre m por la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Entonces esto quiere decir que la segunda derivada de z con respecto al tiempo es igual a la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Ok, ¿por qué hago esto? Porque entonces yo puedo agarrar esta ecuación y representarla en términos de z. Tendría entonces que la segunda derivada de z con respecto al tiempo es igual a menos k entre m por z. Y ahora sí, esto que está acá corresponde a la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, para este problema, la frecuencia angular al cuadrado es k entre m. O sea, la frecuencia angular es la raíz cuadrada de k entre m. ¿Ok? Todo esto lo hice nada más para demostrar que la frecuencia angular es la raíz cuadrada de k entre m, como sucede normalmente cuando tenemos un problema de un oscilador armónico. Por lo tanto, la fuerza de gravedad no está impidiendo que la muchacha se mueva como si fuera un oscilador armónico. Entonces, supuestamente hemos dicho que la constante K era 73.38 newton entre metro y la masa de la muchacha era de 65 kilogramos. Entonces la frecuencia angular es la raíz cuadrada de K entre M. La raíz cuadrada de 73.38 newton entre metro entre 65 kilogramos. Sería 1.06 radianes entre segundo al cuadrado. Esa sería la frecuencia angular de la muchacha. Ahora bien, la pregunta que dice, ¿qué intervalo de tiempo se requiere para que la cuerda se estire 25 metros? Esta es la parte interesante. Para que la cuerda se estire, bueno, supongo que la pregunta se refiere para que se estire los últimos 25 metros, ¿verdad? Cuando la muchacha cae durante los últimos 35 metros, entonces ya no está en caída libre, sino que está en movimiento armónico simple. Entonces, el tiempo que le toma viajar de esta posición a la parte de abajo corresponde precisamente a un cuarto del periodo, ¿verdad? ¿Por qué, por qué decimos que es un cuarto del periodo? Porque es el tiempo que le toma ir de la posición de equilibrio a una amplitud de distancia. ¿Se acuerdan que el periodo entonces es el tiempo que le toma hacer ese viaje 4 veces? Nada más déjenme revisar bien que sea eso, ¿verdad? El caso, 25 metros. Sí.
Pues sí, ¿verdad? Entonces, el periodo se calcula como 2pi entre omega. Entonces sería 2pi entre 1.06 rayanes entre segundo. Y eso sería entonces 2pi entre 1.06. 5.93 segundos. Y entonces un cuarto del periodo sería un cuarto de 5.93 segundos. Que sería 1.48 segundos, ¿verdad? Ahí no está en caída libre, sino que está sujeta a la fuerza de la cuerda. Entonces hay que calcularla como si fuera un cuarto del periodo. Y por último dice, ¿cuál es el intervalo de tiempo total para un salto de 36 metros? Simplemente sumamos lo que tarda en caer los primeros 11 metros, que era 1,50 segundos, más lo que tarda en caer los últimos 36 metros, que era 1.48. Entonces el tiempo total sería 1.50 segundos más 1.48 segundos. O sea, serían 2.98 segundos de caída. Que sería sumar, ¿verdad?, los dos tiempos. La parte de caída libre y la parte de movimiento armónico simple. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, no. No, ok. Bueno, entonces, si no hay más dudas, dejémoslo hasta acá. Eh, Recuerden el lunes conectarse para la prueba corta. Háganla con tiempo, ¿verdad? Tengan a mano la calculadora, apuntes, su libro, lo que ustedes deseen. No, muchos éxitos en la prueba. Entonces, nos vemos el martes.